En internet, Radio Prensa Libre Casanare. Son las 7 de la mañana, 2 minutos. Nos acompaña en el estudio Leonardo Puentes. A Leonardo Puentes, sin lugar a dudas, Yopal debe reconocerle, fuera de la parte política, de las críticas, del desgaste que genera una administración, pero a Leonardo hay que reconocerle que ha sido una pieza fundamental en la lucha contra la corrupción en la ciudad. Gracias a sus acciones populares, a sus procesos judiciales, por ejemplo, le puso freno a SETI. Esa es responsabilidad suya, Leonardo, no se puede decir quitarle ese mérito. Ha estado usted igualmente contra esa empresa que creó un alcalde para administrar los servicios públicos. ¿Cómo se llamaba? Ceiba. Así es. También así usted es. fue una pieza fundamental contra esa creación que era pues un tema ideado como un negocio prácticamente personal. A Leonardo también hay que agradecerle, por ejemplo, el tema de la denuncia de corrupción de la administración de Luis Eduardo Castro, los caramelovideos y esos contratos de concesión que pretendían entregarse a 30 años para dejar secuestradas las finanzas y los servicios públicos de la ciudad. Hay que reconocerle eso, Leonardo Puentes. Hay críticas bastantes, como a todos los que pasan por una alcaldía, pero tiene usted suficientes méritos también en su hoja de vida de lo que ha hecho por la ciudad de Yopal. Ahora Leonardo Puentes está presentando su nombre para ser senador de la República. Tiene el número 27 del Frente Amplio Unitario. Doctor Puentes, bienvenido. El doctor Puentes es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Pública de Colombia, y además es especialista en gestión del desarrollo regional de la Universidad de los Andes. O sea, tiene los méritos, los pergaminos para llegar al Congreso. ¿Por qué nuevamente? Definitivamente ese virus de la política lo lleva usted en la sangre. Leonardo, bienvenido. Muy buenos días, Miguel Ángel, buenos días para toda su audiencia. Efectivamente, acá estamos nuevamente buscando el acompañamiento, el concurso, el respaldo de todos los habitantes de este bonito departamento, no solamente de la ciudad de Yopal, que como usted señala ha sido el epicentro, el lugar natural en donde he venido desde hace 15 años haciendo esta tarea de defensa del interés general, del interés público, de los recursos públicos. Y sobre todo, creo yo, Miguel Ángel, una labor de pedagogía, invitando a la gente a entender la importancia de salir a votar, de participar en la democracia, de buscar un ejercicio de representación lo más cualificado, lo más transparente, comprometido con los intereses generales y con el bienestar general de la comunidad. Es lo que he venido haciendo en nombre de este municipio, y en buena medida esto significa también trabajar en nombre de Casanare, porque Yopal es igualmente el corazón y el epicentro de nuestro departamento, y quienes vivimos en Casanare tenemos todos un vínculo muy profundo con la ciudad de Yopal. Y estos hechos que usted menciona son parte de la tarea que he hecho como ciudadano, ¿no? Esta ciudad me dio la oportunidad de ser concejal, entender lo que significa la tarea del control político. Comenzó usted en la veeduría del agua, me acuerdo, ¿no? En el problema cuando se cayó la planta. Así y todo es. Eso, fue usted protagonista. Así es, el agua potable fue, digamos, como un detonante por allá en el año 2011, ya 15 años atrás. Y desde esa época comencé, igual que vengo hoy diciéndole nuevamente, Miguel Ángel, con estos volantes, caminando en la calle, haciendo pedagogía con la gente y diciéndole que sí es posible elegir de manera responsable, revisar la trayectoria, los resultados, los logros, la preparación, el compromiso, la vocación real de servicio de quienes llegamos a los cargos de elección. Y eso me permitió ser concejal, entender la vida y la labor del control político, que es lo que se hace en el control en el Congreso de la República, además de promulgar, emitir las leyes que regulan nuestro país en todas las materias que le interesan a los colombianos. Luego tuve la fortuna de ser alcalde, también conocer desde adentro en un periodo corto, muy complejo, y con una alcaldía. ¿Su periodo fue de 3 años? Dos años que
bueno, significaron el cierre de un periodo de crisis, de inestabilidad. ¿Por qué fue 2 años, recordemos, Leonardo? A raíz de la destitución del alcalde John Jairo Torres por temas de urbanismo ilegal, que a fue raíz otro de la destitución de John Calzones. Es como lo conocen, digamos, popularmente. Sí, y eso, pues, con toda la inestabilidad que se produjo a partir igualmente de las sanciones y la destitución del alcalde del periodo previo, pues tenía a Yopal sumido en una crisis que se prolongó 6 años. Teníamos 7 alcaldes en un periodo de 6 años. Llegar a corregir todo eso en 2 años, entregar una ciudad con agua potable, con sus servicios públicos, 7 servicios públicos que estaban a la deriva, capturados, como usted dice, por estos grupos que llegan, sectores políticos, a acaparar los servicios y a convertirlos en negocios particulares para beneficio propio o a favor de terceros, unos asuntos que he venido denunciando pues desde hace 15 años. Corregir eso, entregar la ciudad con un superávit por fin y un equilibrio y una estabilidad que hoy permite por lo menos que tengamos eso, ¿no? Independientemente de la línea política, una estabilidad administrativa que le permite a esta ciudad avanzar, espero yo, en todos los ámbitos de manera tranquila, administrativamente hablando. Hoy, Miguel Ángel, pues tenemos un reto grande por delante, es unir a Casanare, indicarle que hay una posibilidad concreta y seria de votar en una lista con voto preferente al Senado de la República, elegir a un casanareño, buscar que esa representación de los intereses de nuestro departamento esté en cabeza de alguien que viva, conozca, sienta, le preocupen y haya defendido los intereses de Casanare, porque en este momento comienzan a aparecer en esa operación avispa candidatos de todas las regiones del país, lo cual no está, digamos, restringido ni es ilegal, pero sí nos cuesta a los casanareños mucho, porque mire que hoy tenemos... Se llevan los boticos y después se olvidan que estuvieron en Casanare. No, vienen y hacen una reunión, bombas, tarima, una valla por la marginal, o 2 o 3, unos afiches, y por acá no volvemos a verlos nunca más. Y eso hace que nos quedemos apenas con una voz. Pero mire... que se vuelve un asunto muy de fragilidad extrema en la defensa de los intereses de Casanare, teniendo los votos los casanareños para elegir si nos lo propusiéramos y saliéramos a votar 3 y eventualmente hasta 4 senadores. Entonces aquí hay una posibilidad real, concreta, y yo estoy muy contento con el recibimiento que me está dando la gente en las calles, en las visitas, bueno, haciendo el ejercicio como lo he venido haciendo desde hace 15 años y ver ese reconocimiento, esa gratitud en municipios como... ¿Pero lo está haciendo Agua solo Azul, en Casanare o lo está haciendo en otras regiones del país? Tenemos una red de apoyo que está trabajando en todo el país, apelando también a estos medios digitales que son hoy una posibilidad muy grande para la comunicación, y hay una red de voluntarios que ya somos más de 200 personas en todo el país, en todos los rincones de Colombia, incluso en el extranjero, pero obviamente, como le digo, Casanare es el corazón de este trabajo y Yopal son el epicentro de nuestra tarea, y yo considero que lo más importante es transmitirle a los casanareños: no nos perdamos la oportunidad de salir a votar de manera informada, de manera responsable y de fortalecer la representación en esta instancia tan importante, definitiva para el país. Creo que hoy más que nunca está demostrado que no vale de mucho elegir a un buen presidente o presidenta si el Congreso de la República no acompaña, no respalda, discute y aprueba las decisiones, reformas, modificaciones a la ley en favor de los colombianos, y en este caso en favor de nuestro territorio. Y esta aspiración por el Frente Amplio Unitario, ¿qué antecedentes tiene? ¿Por qué está usted en la lista del Frente Amplio Unitario? ¿Quiénes conforman el Frente Amplio Unitario? ¿Quién está tras la organización de este partido? Esta es una coalición, es una lista en coalición, como le digo, con voto preferente. Tengo el número 27 y aquí están coaligados, están reunidos 5 partidos alternativos de una tendencia liberal, progresista, que no somos amigos de los extremos, no estamos promoviendo más polarización ni división para el país. Aquí lo que está reunida es la representación de todos los territorios de Colombia en torno a estos 5 partidos que le menciono de manera breve: La Fuerza de la Paz, El Maíz, Ecologistas,
Esperanza Democrática y el Partido de los Trabajadores de Colombia, el PTC. Es una lista diversa con liderazgos regionales. Pero tienen como una tendencia de izquierda, Leonardo. Yo no lo calificaría de esa manera. Creo que más bien hay una postura aquí, como le digo, moderada, liberal, progresista, que defiende, por supuesto, las libertades, la libertad de empresa, la propiedad privada. Bueno, de ninguna manera estamos promoviendo ideas que restrinjan derechos. Pero digamos, es una corriente cercana al petrismo. Es una corriente que busca conformar una mayoría en el Congreso que sea capaz de sacar adelante las reformas que requiere este país para hacer justicia social todavía en muchos ámbitos. Y solamente, si quiere, me refiero a 2 o 3 de ellos que son cruciales. Pero antes de eso, ¿a usted le gustan las tareas difíciles? Y esta de venir a un departamento que pues ha tenido una tradición, Leonardo, no lo podemos ocultar, muy derechista, muy centro democrático, venir con esta afiliación, ¿cómo lo ha percibido? Más bien, ¿cómo la gente percibe esta aspiración suya? Yo creo que hay unos asuntos razonables que la gente evalúa, y el recuerdo de la guerra, de esa presión de los grupos armados, eso tiene una incidencia y por supuesto que deja una huella, marca la forma de pensar de muchos casanareños, y es razonable, es entendible, uno no puede de ninguna manera desconocer eso. Pero también estoy convencido a lo largo de estos 15 años, Miguel Ángel, de que los casanareños, que son, como le digo, los yopaleños, porque Yopal es la reunión de todo este departamento, cuando ven a una persona que habla de frente, con claridad, que explica, que demuestra con hechos su compromiso, que tiene una trayectoria, que tiene la formación, vota con absoluta tranquilidad, y ya lo demostramos acá. A mí me decían también en mi aspiración a ser concejal, a ser alcalde, hombre, eso aquí, esas ideas y esa forma de hacer política, como dicen, aquí no pega, eso aquí no funciona, y demostramos todo lo contrario, al punto que este proceso... ¿Usted no reparte tamales? No, de ninguna manera, y al contrario, le digo a la gente... ¿Paga recibos? Revise muy bien cuando alguien hace eso, porque detrás hay una operación... ¿No paga recibos, Leonardo? De ninguna manera. Tengo por ahí recibito de la luz. Lo que le pago a la gente es con un servicio como el que presté aquí siendo concejal, como el que he ejercido siendo líder cívico y defendiendo esos servicios públicos que usted señala, porque para mí es muy satisfactorio ver, por ejemplo, cosas como el alumbrado público de Yopal hoy, que fue parte de lo que quisieron capturar en esa empresa para tercerizar el servicio, ponerlo a administrar por particulares. La famosa Ceiba. La famosa Ceiba. Cuando yo llego, me encuentro acá hoy, me encuentro en la ciudad un alumbrado pues con un retraso enorme, sin modernización, y después de esa lucha de 6 años y de haber pasado episodios muy complejos, ver esta ciudad iluminada con una empresa pública que dejamos lista para el alcalde que llegó después de nuestro corto gobierno, y ver esto funcionando de manera correcta, a mí me alegra mucho, igual que los recursos del tránsito, toda esa historia de las fotomultas. Hoy quiero revisar, por ejemplo, un tema de concesiones, pero concesiones viales, ¿no? El tema de los peajes, que también dimos esa discusión en el Congreso. Participé allá en la Comisión Séptima del Senado en un debate promovido en ese momento por el senador Jorge Prieto en torno a los peajes que le iban a quedar a Casanare. ¿Y qué dice Prieto? ¿Le va a ayudar o no? A Casanare en el trazado de la vía Villavicencio-Yopal. Yo espero que me ayude. Así como espero que me ayuden todos los líderes. Además, Prieto es de la familia, ¿no? Departamento. Es casado con una tía suya, ¿no? Es pariente sí, digamos que es familiar, por supuesto que está cerca, está en nuestro núcleo. Y también familiar. Es progresista. Piensa igual, sí señor, y yo confío que los casanareños entendamos que no podemos, como le digo, seguir perdiéndonos la oportunidad. Las listas cerradas que están en juego, para decirlo de manera clara, Miguel Ángel, y que los casanareños lo entendamos, las listas, digamos, que representan como los dos extremos ideológicos del país, son cerradas. En una no hay casanareños con posibilidad de llegar, y en la otra hay un casanareño que ya está prácticamente elegido, sin los votos de Casanare. Alirio. El senador Barrera está prácticamente en una posición que creería yo, algunos son escépticos, pero yo creería que ya está elegido. Está en el puesto 15, ¿no? 10. En el puesto 10 sí, se entra fácil. Entonces yo creo que lo que podemos es revisar esta propuesta concreta, esta lista,
en la cual, como le digo, está representado todo el país con liderazgos regionales. ¿Quiénes están en la lista del Frente Amplio, Leonardo? Pues hay 100 candidatos, pero yo le menciono los más visibles. El ex viceministro de Justicia, Carlos García, de Nariño, la encabeza. También hay algunos influenciadores de estos que han crecido mucho recientemente en todos los sectores y que tienen ya un reconocimiento muy numeroso, como el señor Alejo Vergel. También está Luis Carlos Leal, ex superintendente nacional de salud, amigo también, y así como ellos, muchos líderes regionales que sé que vamos a promover una forma de liderazgo nueva y a enriquecer y a acompañar la discusión desde el Congreso de estas reformas que le iba a mencionar, cruciales para el país. Sí, señor. La reforma a la salud, la reforma agraria, definir la suerte de la reforma pensional, hacer una reforma estructural al sistema de educación pública colombiano para garantizarle posibilidades de formación a todos los jóvenes de Colombia, dentro de las tareas que hay que hacer de manera más apremiante. Igualmente la reforma a la justicia, la reforma política que le garantice a esta sociedad colombiana profundizar la democracia y darle más garantías a sectores minoritarios. Yo creo que el país ha venido avanzando en este sentido y nosotros estamos comprometidos en darle continuidad a esas transformaciones que le den la oportunidad a Casanare, a la región, a la Orinoquía y al país de tener una sociedad más justa. ¿Y en qué beneficiarían esas reformas a Casanare, Leonardo? Bueno, yo creo que quien no reconozca la necesidad apremiante de reformar y reestructurar el sistema de salud colombiano, está, digamos que muy distante de la lectura de los pacientes y de la gente que hoy está reclamando atención oportuna, medicamentos, autorizaciones, haciendo filas, sufriendo. ¿Y qué opina usted de los que hacen la lectura de que este gobierno llevó a esa crisis en la salud precisamente para tratar de justificar su reforma? Yo lo que opino es que desde que se creó la Ley 100 tenemos una intermediación que es básicamente financiera, que no garantiza aseguramiento, sino una operación básicamente de distribución de los pacientes y de los usuarios, y que hay una concentración de poder tal que hoy esas empresas manejan 110 billones de pesos, me refiero a las EPS, y que no es en este gobierno en el que se han liquidado la mayoría de ellas. Ya se han liquidado en la historia de Colombia alrededor de 117. Ya llegan a 120 EPS en los últimos 30 años que se han quebrado solas y que le han dejado unas deudas billonarias al país. Hay un desfase de 32 billones de pesos nada más en los últimos años. ¿Qué opina y de lo que regla era pedirle siempre a los gobiernos de turno cubrir esas deudas, y estas empresas desaparecían, dejando la responsabilidad de todos esos pagos a los prestadores, a los médicos, los hospitales, las clínicas y a los pacientes de un lado para el otro, repartiéndoselos, discúlpeme, como si fueran mercancías de una EPS a la otra, en un estado de cosas que hay que revisar. Entonces yo no comparto la idea de archivar una reforma como lo hicieron de manera irresponsable hace apenas algo más de un mes, sin siquiera debatirla, sin discutirla, simplemente por el afán y el capricho, ese sí altamente ideologizado, de obstruir ese intento por corregir una deficiencia notoria que hay que revisar, porque definitivamente el control de todo ese dinero, de esos recursos que manejan estas entidades sin un concurso, sin una licitación en Colombia para hacer cualquier tipo de trabajo público con recursos públicos que pagamos los contribuyentes, tiene de por medio un concurso, una invitación, una licitación para calificar y asignar esa responsabilidad. Aquí no hay ningún tipo de proceso de selección, y lo que hay es un descontrol enorme, algo que se salió por completo de proporción y que hay que revisar para que esos recursos ojalá lleguen de manera directa a los prestadores, al personal médico, y resuelvan el problema de los usuarios con dignidad. Esto solamente por hablar del tema de la salud, pero la reforma agraria... Pero antes de pasar en la salud hay un tema que nos toca muy de cerca, y esta semana precisamente el presidente Petro indicó que las EPS intervenidas prácticamente iban a ser liquidadas, y una de ellas es Capresoca. Bueno, el caso de Capresoca nos toca de manera directa, Miguel Ángel, y yo creo que el balance de los 25 años de su historia ha sido de un manejo que los casanareños conocemos, unos excesos
en cargas burocráticas, administraciones que definitivamente tendieron fue a convertir esto, es un secreto a voces, en una contratación de empresas, empresas prestadoras, farmacias, bueno, que en muchos casos no terminan cumpliendo ni respondiendo a las necesidades de los pacientes, y todo eso se ha convertido a lo largo del tiempo en una acumulación de deudas, de pérdidas y un desbalance financiero que hoy tiene en situación ya prácticamente de quiebra total a esta EPS, que si no entra en una revisión del modelo y no hace tránsito a una figura que pudiera ser la de gestoras, como lo está intentando el actual gobierno, pienso que inevitablemente va a tener que liquidarse, porque como cualquier empresa, si no recibe lo suficiente y no puede pagar sus propios compromisos, pues se vuelve insostenible. Entonces es una tarea que hay que revisar desde el Congreso. Como le decía, uno de los temas que es la seguridad, la paz del país, también depende de otra de esas grandes reformas que hay que perfeccionar, que hay que terminar con la jurisdicción agraria. El tema de la tierra ha sido históricamente el factor de violencia en nuestro país, y mientras no haya esa revisión, como yo creo que se viene adelantando de manera juiciosa, ya llegando casi a 1 millón de hectáreas que han sido entregadas, algunas y otras tituladas, para que los campesinos de Colombia puedan volver a su actividad natural, a su sitio de origen, a trabajar en el campo sin ser víctimas de las agresiones del conflicto. Mientras no haya esa redistribución y recomposición del aparato productivo, para que fundamentalmente en nuestra mayor vocación, que es la producción alimentaria, yo creo que este país y esta zona, sobre todo de Colombia, tiene una vocación agrícola y de producción alimentaria muy importante, y hasta que no perfeccionemos y desarrollemos esa jurisdicción agraria que reglamente y defina y profundice el cumplimiento de ese acuerdo, de ese punto del acuerdo de paz, que es el primero, la reforma rural integral, va a ser muy difícil que superemos el problema de violencia que hay en el país, y bueno, con todo lo que se ha sumado de bandas criminales, narcotráfico, pues definitivamente ejercer autoridad en el territorio fundamentalmente significa llevar también presencia del Estado, justicia social, educación, servicios de salud, servicios públicos, infraestructura, y eso se defiende en el Congreso y eso se defiende en el Senado. Y si los casanareños, que es a quienes tengo la posibilidad, gracias a su generosidad, de dirigirme hoy, no votamos responsablemente, como les dije hace un momento, por personas que conozcan, sientan, les preocupen los problemas de Casanare, va a ser muy difícil que los superemos. Revise nada más el tema de la infraestructura vial de nuestro departamento, las dificultades enormes que tenemos de conectividad. Hablar de producción agropecuaria, de crecer en el turismo sin corregir ese problema básico, pues va a ser muy difícil. Y yo creo que esta voz que se puede quedar solitaria en el Congreso, en el Senado, de parte de nuestro departamento, pues sería una gran pérdida. Quiero reiterarle a todos los casanareños, aquí hay una oportunidad muy grande de que Casanare mantenga estas dos voces, estas dos curules, que tengamos esa posibilidad de hacer la defensa de nuestros intereses desde un espacio tan importante, y como les dije, de acompañar la agenda legislativa del próximo Congreso, que va a tener temas cruciales para el país y en la que estoy seguro que vamos a poder aportar y hacerle el mejor servicio al país desde acá, desde la Orinoquía, con una voz que desde Casanare se va a hacer sentir, como lo he hecho ya como ciudadano y a lo largo de toda mi carrera política y profesional, esta vez desde el Senado de la República. Así que es la invitación que quiero hacerles, Miguel Ángel, de manera respetuosa a quienes nos escuchan esta mañana. Leonardo Puentes, exalcalde de Yopal, concejal de Yopal, veedor ciudadano, y pues un hombre que sí le ha hecho aportes a la ciudad, como lo indicábamos en la apertura de esta entrevista, ha sido vital en la contención de procesos de corrupción que se venían gestando, ha sido la piedra en el zapato. Imagino que tiene mucho enemigo por ahí, incluso invisible, Leonardo, por todas esas acciones populares que usted ha presentado y que han dejado muchos intereses particulares en el camino.
Pues hombre, es inevitable que cuando uno toca estos intereses haya personas inconformes porque pues son negocios multimillonarios. Nada más revise estos últimos asuntos que usted tocaba hace un momento del alcantarillado con los caramelos, bueno, esos videos bochornosos caramelo videos que se hicieron pues célebres por esa expresión de los caramelos a nivel nacional. 70 millones de dólares, ¿no? Era un contrato que en el papel iba a 30 años, pero era una pensión vitalicia para terminaba prorrogándose. El alcalde de la época. 34 años podríamos haber quedado los yopaleños ligados a unas empresas que no acreditaban ni la experiencia, ni la capacidad financiera, ni técnica para prestarle un servicio esencial a la ciudad de Yopal, que entre otras cosas hoy no está todavía resuelto, que es el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, evitar esos abusos, como le dije, con los servicios de tránsito, el alumbrado público, el alcantarillado, el aseo, defender el derecho a tener agua potable de todos los yopaleños, salvarle al bolsillo de los contribuyentes yopaleños, acumuladas todas estas acciones judiciales, cerca de 1 billón de pesos, pues para mí es un balance muy satisfactorio, y haberle prestado mis servicios también al país como asesor del Senado de la República. Es un escenario que conozco, como director de la Superintendencia de Salud en toda la Orinoquía, que también fue una experiencia que me permitió conocer de primera mano la realidad de 7 departamentos de esta región. ¿Y se ayuda usted a la gente desde la Supersalud, habiendo tantas necesidades en salud? El Baupés. Pues hombre, es una dirección muy importante que infortunadamente pasó inadvertida. 6 años estuvo acá, se la llevaron, entre otras cosas. Por eso presenté mi carta de renuncia, porque considero que no es justo con Casanare que haber hecho ese logro institucional y haber tenido acá esa dirección que tenía a cargo, como le digo, desde el departamento de Baupés, Guainía, el Bichada, Arauca, el Meta, por supuesto Casanare, 7 departamentos de la región. Llegó a tener incluso en un momento el departamento del Amazonas, y estuvo acá en una ubicación en la que desafortunadamente muchos yopaleños y casanareños ni siquiera se dieron por enterados, pero el servicio que se prestaba era muy importante. Cerca de 2.500 usuarios directamente de Casanare asistían mensualmente a esa oficina. Se resolvían en total, a través de los canales de servicio de esa dirección, unos 85 mil casos en el año de pacientes, usuarios con dificultades, con barreras en la prestación de los servicios de salud. Y yo sí creo que era una labor muy discreta, muy silenciosa, donde entre otras cosas pues no tenía yo posibilidades de estar haciendo este tipo de intervenciones públicas. Pero el servicio que se presta desde esta entidad es sumamente valioso para los usuarios. Quienes han accedido y conocen los canales saben que es así. Obviamente no todo se puede resolver de manera efectiva en un 100%, pero sí el nivel de efectividad es muy alto y permite resolver muchos de los padecimientos que tienen los usuarios del sistema de salud en esta región del país. Me dolió mucho como casanareño que se haya tomado esa determinación de traslado a Villavicencio el pasado mes de octubre. Por eso preferí dar un paso al costado y pues me cansé de hacer el llamado a la dirigencia local para defender esa entidad y la presencia en nuestro territorio de esa dirección. Fue una batalla discreta, silenciosa, que infortunadamente no tuvo éxito, pero yo no dejo de insistirle y lo he solicitado formalmente a quienes están hoy en la cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, que por lo menos se le restituya a Casanare una oficina con presencia de un equipo profesional que atienda a los casanareños, probablemente a los araucanos, pero que se le dé continuidad a la presencia institucional que requiere Casanare en este sentido, para que sigamos creciendo, apartándonos de esa dependencia de otros departamentos. Somos un departamento joven, pero que ya ha hecho un trayecto muy importante de maduración institucional, y creo que es lo que tenemos que defender, que esas entidades vengan, se queden y le presten el servicio desde Casanare a toda la región. Es lo que vamos a hacer y a promover también en el Senado de la República, Miguel Ángel, en la entera convicción de que Casanare puede tener una muy buena representación y una voz que defienda con dignidad, con absoluta
transparencia y con real vocación de servicio los intereses de nuestra región. Leonardo Puentes, candidato al Senado de la República por el Frente Amplio Unitario, el número 27, dice que es un defensor incondicional del interés público y la justicia social. Leonardo, pues mucha suerte en esa pretensión de llegar al Congreso de la República. Sería muy importante para el departamento tener 2 curules en el Congreso del país. Estoy seguro que lo vamos a lograr, Miguel Ángel, y estoy sumamente agradecido con los demás municipios de Casanare que nos han acogido y con las personas que en toda esta región, en Boyacá, en Cundinamarca, en Bogotá, en el Meta, en Arauca, bueno, tantas voces que se han venido sumando a este proceso y que están convencidas que marcando el Frente Amplio número 27 elegirán a un senador que les va a hacer sentir muy bien representados y a llenar de orgullo a esta región. Vamos a hacer esa representación en el Senado y estoy muy agradecido por este espacio para dirigirme a su amplia audiencia en la región y en Casanare. Miguel Ángel, muchísimas gracias. A usted muy gentil por su visita. Son las 7:32. Prensa Libre, noticias de la región.